Estamos ya en contacto con Nahum Klicksberg, de quien voy a decir que Nahum es sociólogo con formación en economía, y que integra el colectivo por el ingreso ciudadano básico universal en la Argentina. Nahum, muy buenos días. Muy buenos días. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias. Nahum, bueno, voy a empezar por mi primera pregunta que ya puse en el flyer, y es preguntarte si el gobierno no debería hacer una convocatoria para generar un consejo asesor ad honorem. Esto lo aclaro porque siempre para criticar están los que dicen no, nuevos gastos. No, cero gasto para el gobierno, en todo caso un cafecito, nada más. Y un cafecito no se le niega a nadie. Ahora bien, y es que ese consejo asesor ad honorem pudiera avanzar en una propuesta de ingreso o renta básica o salario básico universal. ¿No crees que debería hacer esto el gobierno? Bueno, sería lo que correspondía, sería lo ético, lo justo. Una vez cuando yo fui en Venezuela, hace 40 años atrás, fui asesor directo de personal de un ministro del área educativa, y cuando nombraron a mi ministro, lo primero que hicimos, pedimos a la opinión pública que cada uno nos traiga los proyectos de cómo mejorar su propuesta para mejorar el sistema educativo, y llamamos a los expertos más grandes en el tema para pedirles sus opiniones, del partido que sean, de la oposición, lo llamábamos igual, queríamos saber la opinión de los expertos. Claro. En Argentina, expertos en el tema del ingreso básico universal incondicional, hay muy pocos que se dedicaron a estudiar el tema, que hace años que están en el tema, son contados con los dedos, porque no es suficiente ser un economista para saber sobre el tema. Un economista sabe sobre el tema de oídas, un poco que leyó, pero capacitado en el tema, en la profundidad y complejidad de este tema, que puede cambiar sociedades enteras radicalmente, que puede convertir a sociedades como la Argentina de pobres en pueblos ricos. Bueno, ese tipo de personas con esa capacitación requiere muchos años de estudio en el tema específico del ingreso básico universal. Entonces, en Argentina son muy pocos, el Estado tendría que llamarlos, hacer con ellos un equipo, decir, miren, hágame propuestas, cómo se puede financiar, cuáles serían los beneficios para el país, y después el gobierno decidir si le parece que las propuestas son adecuadas o no, etcétera. Pero esto no se ha hecho, ¿por qué no se ha hecho? Si estamos hablando, incluso esta gente, así como yo, otros, estoy seguro, trabajarían a honor en este tipo de asesoramiento. Bueno, si no hay real intención en solucionar los problemas del pueblo, como podría ser una de las soluciones posibles que se está hablando, el ingreso básico universal, bueno, tal vez ese es el motivo, pero si dicen que sí, que están interesados en ayudar al pueblo, en hacer que supere sobre todo los pobres, sacarlo de la pobreza, bueno, nombrar un equipo así de asesores a honores sería es una obligación moral, ética del Estado. Ahora, pero para hablar sobre el tema... no, pero déjame que yo voy a ir porque siempre el diablo mete la cola, y entonces la descalifican algunos, antes de pensar siquiera, y te dicen... no es antes de que ellos piensen para descalificar, dicen no es financiable. Bueno, está bien. Entonces pero ¿quién es el que puede decir si es financiable o no? Los expertos. Efectivamente. La gente que no conoce sobre el tema, gente que no conoce sobre el tema, aunque hayan estudiado economía, dice no es financiable. Bueno, yo puedo demostrar en la charla que ahora vamos a tener que es financiable, por ejemplo. ¿No? Es muy importante eso, porque lo ha dicho la vocera presidencial. Es vital, porque no se trata solamente de buena voluntad, de los beneficios que a una sociedad le causaría el implementar un ingreso básico universal. Se trata que sea financiable. Ahora, bueno, pero sobre esto hay muchos trabajos hechos en el mundo, hay muchas propuestas que demuestran que sí es financiable. Yo personalmente apoyo una que ahora voy a mencionar en esta charla, que me parece que es la mejor, pero antes, para situar en contexto,
quiero decir lo siguiente. En Argentina hace decenas de años que los políticos y funcionarios debaten sobre cómo mejorar el país, cómo terminar con la pobreza y con la indigencia. Parece que continuarán por muchos años más haciendo estos debates, pero mientras tanto, millones de argentinos ven cómo sus vidas se consumen cada día sin poder satisfacer sus necesidades básicas. Sacrificando su única vida en esta tierra, no tienen otra vida, esperando, ya con muy pocas esperanzas, poder ver algún día si los políticos resuelven este tipo de problemas en el país. Mientras que los millones de argentinos, que los que hoy ganan bajo la línea de la pobreza, se cuentan en millones y en millones, porque incluso el cálculo que se hace sobre la línea de la pobreza es un cálculo que había que rever, que repensar, porque realmente la línea de la pobreza real en la Argentina me parece que es mucho más alta que la que se dice, es decir, que requiere mucho más dinero para no ser pobre. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? Mientras tanto, lo concreto es que los políticos, los funcionarios, debaten cómo hacer para sacar a la gente de la pobreza, los años pasan y con ello pasan la vida de estas millones de personas condenadas a vivir de una forma no digna económicamente. Claro. Entonces, mientras están esperando que los políticos resuelvan los problemas del país, por lo menos para poder tener todos un trabajo con un salario digno sobre la línea de la pobreza, lo justo, lo moral, lo ético, es que los ciudadanos reciban, mientras tanto, un ingreso básico universal que les permita vivir dignamente, a quien tenga o no tenga un trabajo remunerado. Por lo menos hasta que llegue el día, si llega algún día, en que los políticos puedan construir un país que dé a todos trabajo con salarios suficientes para poder vivir dignamente, a la clase baja y a la clase media, que actualmente tiene millones de sus integrantes de clase media, también con ingresos que están bajo la línea de la pobreza. Correcto. Cuando llegue ese día, si algún día llega, en que los políticos y funcionarios resuelven los problemas y dicen sí, encontramos la forma en que todos tengan trabajo y con un salario o con un ingreso remunerado digno, entonces ese día la sociedad decidirá si entonces da por terminado el ingreso básico universal, si ya no es necesario, o si decide que los beneficios son tantos que aunque se tenga una remuneración digna, conviene seguir con ese tipo de instrumento. En ese momento decidirá, pero estamos lejos de ese momento, estamos en un momento que el pueblo tiene hambre, que el pueblo está empobrecido, la gran mayoría del pueblo, y mientras debaten los políticos, bueno, que sigan debatiendo el tiempo que quieran, pero mientras tanto que den este ingreso para que la gente tenga para vivir más dignamente. Correcto, te voy a hacer un pequeño corte porque hay Marta de Ituzaingó, llamó a la radio y pregunta, en un supuesto que den el salario universal, ingreso universal, dice si lo quitan, se podrá denunciar, porque lo que piensa ella, entonces, según entiendo yo, es que sería un poco arbitrario, digamos, es decir, ¿cómo? Si se puede reclamar por derecho. Desde ya le voy a contestar yo a Marta. Sí, Marta, porque este es un derecho que está incluso en los tratados internacionales que firmó la Argentina con jerarquía constitucional en la reforma de 1994. De manera que cuando no se le otorga a las personas un derecho a la existencia digna, y si un día se llegara a otorgar ese derecho a la existencia digna, yo creo que de ahí para atrás no se va a volver. Sí, ahora, con ese dinero que se daría en concepto de ingreso básico universal, es importante tener claro que se beneficiarían todos los sectores, no solo la clase baja, también la clase media empobrecida, y también se beneficiarían todas las empresas que su desarrollo depende del consumo interno de la población, o sea, casi todas las empresas del país. Por eso, en la medida en que se informen bien los empresarios sobre el ingreso básico universal, también
apoyarían este tipo de ingreso básico, como ya lo están haciendo empresarios en muchas partes del mundo que apoyan justamente que se implemente el programa de ingreso básico universal, que si beneficia a la clase baja, beneficia a buena parte de la clase media, beneficia a todas las empresas que viven del consumo interno. Un ejemplo lo tenemos en que durante los peores momentos de la pandemia vimos que por la baja del consumo las empresas se perjudicaban, y en muchos países, incluso en Estados Unidos y en los países de Europa, los gobiernos decidieron que lo mejor era dar a los ciudadanos dinero directamente en su bolsillo, como si fuese un ingreso básico universal, como se dio el IFE en Argentina, para que los ciudadanos tengan para consumir ese ingreso. Ayudó a los ciudadanos, pero benefició también a todas las empresas. Es decir, en Argentina muchas personas, incluso funcionarios del gobierno, creen, bueno, todo muy lindo, pero no hay dinero para poder dar ese ingreso básico universal. Ahí estamos en la primera que tú preguntaste. Sí. Bueno, el tema del financiamiento. Bueno, tengo una muy buena noticia para darle al pueblo argentino. Esos funcionarios que dicen que no se puede financiar en la Argentina el ingreso básico están equivocados. Bien. Y esta es una muy buena noticia para el pueblo argentino. Bien, ahora está bien, están equivocados, pero ellos te van a decir, pero Nahum, si tenemos déficit fiscal, en el primer semestre 1,8% de déficit fiscal, ¿cómo puede decir usted que tenemos recursos para poder financiarlo? Excelente pregunta. Hay varias propuestas en el mundo de expertos en el tema de la renta básica que hacen propuestas sobre cómo se puede financiar. Ya dijimos que en el país también hay varias propuestas y todas muy válidas y de expertos en el tema, que tendrá que el gobierno que llamarlos, como ya dijimos, y escuchar su voz, sus opiniones y sus propuestas. Yo ahora voy a exponer a continuación, sintéticamente, cuál es la propuesta que a mí me parece la más interesante para financiar este tipo de ingresos en la Argentina. Pero como tengo poco minuto y el tema es realmente complejo, entonces a los que están interesados en profundizar en el tema en detalle, en profundidad, entonces les puedo decir que pueden leer en la parte 4.c.1 las medidas 39 y 40 que se exponen en la página que yo coordino, propuesta para terminar con la pobreza.com. Uh-huh. Y también amplió esta invitación a los profesores de cátedra de las universidades, sobre todo de las carreras de sociología, ciencias políticas y ciencias económicas, que quieran profundizar más aún, más allá del texto que recién nombré, sobre esta propuesta de financiamiento y en general sobre el tema de los fundamentos y beneficios para una sociedad de implementar un ingreso básico universal, que pueden solicitar en la página que mencioné, propuesta para terminar con la pobreza.com, pueden solicitar gratuitamente por Zoom una charla que yo estoy dispuesto a dar a sus alumnos. Y lo mismo pueden solicitar las cámaras de empresarios, que también precisan saber sobre el tema y darse cuenta de los beneficios que para ellos significa el implementar este tipo de ingresos en el país. Ahora ¿la propuesta para terminar con la pobreza va todo junto? Sí, porque es el link, propuesta para terminar con la pobreza.com. Correcto. ¿No? ¿Puntuar no? No, .com. .com. Está bien. Bueno, ahora, después la vamos a repetir. Vamos ahora. Voy a referirme un poco a la forma de financiarlo. Cuando un funcionario dice que en base al presupuesto nacional no hay dinero para dar un ingreso básico, se refiere al dinero que hay solo en blanco, que es el que figura en el presupuesto. Pero en Argentina hay otras cajas con dinero en las cuales hay miles y miles de millones de dólares que no figuran en la caja del presupuesto nacional. Dinero que es fácil de obtener y que se puede obtener rápidamente y poner en la caja del presupuesto nacional. O sea, en el país hay dos cajas,
Una, la del presupuesto nacional, que en base a esa dicen no hay dinero. ¿De dónde vamos a sacar dinero? Hay que sacar dinero de salud, dinero de otras partidas para el ingreso básico, o hay que poner nuevos impuestos, etcétera. No da en el presupuesto los números. Esa es una de las cajas que existe en el país. En esa caja no hay dinero para financiar un ingreso básico universal. Pero hay otra caja que no está incluida en los cálculos de los funcionarios, porque es una caja invisible, es un agujero negro en el universo que se chupa las cosas y no se ve porque no se puede ver nada de eso, que son cajas negras con muchísimos miles de millones de dólares de argentinos. Entonces, con ese dinero, haciendo que ingrese a la caja del presupuesto nacional, se puede pagar sobradamente todos los años el ingreso básico, se pueden pagar deudas que tiene el país y sobraría mucho dinero para otra necesidad del país. ¿Cuáles son esas cajas? Son varias. Yo menciono en el sitio que ya he mencionado, 40 fuentes de dinero, etcétera, que se puede obtener para el presupuesto nacional, pero voy a mencionar ahora, por los pocos minutos que tenemos, las dos cajas más grandes, de más dinero, que implican más dinero. En un proyecto de ley aprobado hace poco en el Senado para crear un fondo para pagar al Fondo Monetario Internacional, en los fundamentos firmados, que decir por los senadores que ya aprobaron esto, dice nada más ni nada menos que lo siguiente. Presten atención, argentinos, presten mucha atención los que me están escuchando. Dice textualmente: existen en la Argentina al 31 de diciembre del 2021, según las estadísticas oficiales, 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior. De ellos se encuentran declarados ante la AFIP solo 69.000 millones de dólares. Cierro la lectura textual. O sea que Impositiva tiene para cobrar unos 350.000 millones de dólares de esta caja solo de dinero no declarado que está en el exterior. Si calculamos el dinero que está en el interior del país, que está dentro del país, también no declarado, entonces tenemos que la cantidad de dinero que estamos hablando es muy superior a 350.000 millones de dólares que le deben al fisco. Evasores del fisco. No hay que hacer ninguna ley nueva, ya están las leyes que están violando porque no están pagando los impuestos que les corresponden. Entonces, en este proyecto de ley aprobado por el Senado, que se refiere solo para hacer una caja para el Fondo Monetario Internacional, como si no interesaría hacer una caja para pagar un ingreso básico universal para sacar a la gente de la pobreza, solo parece que les interesa pagar al Fondo Monetario Internacional. De todas formas, el dinero es tanto que cobrando el dinero que deben los evasores fiscales alcanza para pagar el Fondo Monetario y el ingreso básico y muchas otras necesidades ahora del país. Claramente no hay voluntad política de ir por ese cobro de impuestos sobre ese capital no declarado. Bueno, ahora vamos. Hubo voluntad política para darse cuenta que existe esa caja negra para tratar de hacer un fondo para el Fondo Monetario Internacional. Ahí descubrieron los senadores nuestros que sí hay otra caja negra que hasta ahora no contemplaban porque no figura en la caja del presupuesto nacional. Ahora, está bien, ellos se encontraron, los senadores, crearon una figura muy creativa, muy interesante, que para generar el dinero para pagar al Fondo Monetario Internacional, entonces que dijeron, bueno, pero ¿cómo les cobramos? Está bien, queremos cobrarles. La FIP no está en condiciones, con los instrumentos actuales, para cobrarle, porque la FIP parece armada para no cobrarle a los grandes evasores. Y ahora sí queremos cobrarle a los grandes evasores por lo menos un poco de dinero para pagar el Fondo Monetario, los 45.000 millones que se le debe.
Entonces, se dieron cuenta que hay una figura que incluyeron y que crean legalmente en ese proyecto de ley aprobado por el Senado, que es una figura que yo vengo proponiendo hace años, que es la del informador colaborador de la AFIP. Con esa figura, entonces se puede en 6 meses cobrar buena parte del dinero que deben los evasores. No se pueden escapar de pagarlos con esa nueva figura, pero no como figura ahí en ese proyecto de ley, sino con los perfeccionamientos que yo sugiero. Entonces sí tendría una efectividad en la cual no solo se podría cobrar buena parte del dinero de los evasores, sino que no existirían nuevos evasores, preferirían no serlos, porque ante esa figura saben que no se van a poder escapar y que van a tener todas las penalidades. Entonces que se acabó la evasión fiscal con esa figura. La figura del informador colaborador de la AFIP, todos los pueden ver justamente en el proyecto de ley aprobado por el Senado, pero perfeccionado como yo sugiero, lo pueden ver en la medida 39 que mencioné en el sitio que ya dije, propuesta para... Y a eso, Nahum, habría que sumarle todo lo que es el contrabando. Anoche Eduardo Bussi decía que se contrabandea por los puertos de Rosario y se contrabandea también en las zonas de frontera con Bolivia y con Paraguay. Bueno, lo que estás diciendo en este momento es realmente es total y absolutamente verídico, hasta el punto que es la otra caja negra a la cual me iba a referir. Yo dije 2 cajas negras son las más grandes. Uh-huh. Una esta que mencionamos, pero la otra la caja negra, esa es la que se refiere las denuncias realizadas por legisladores y otras personalidades de gran prestigio, como Alcida Gumedo, Pino Solanas y muchos otros, que hace años vienen denunciando que se realizan enormes contrabandos de exportaciones, la mayoría de ellas a través del río Paraná, y que las cifras que denuncian estos denunciantes, que son muchos denunciantes y expertos en el tema, que estudian el tema de las exportaciones, que ellos denuncian que las cifras que estiman entre exportaciones de contrabando de minerales, de petróleo, de los productos del campo, estiman cifras que es para no creer increíbles, de 40.000 a 100.000 millones de dólares por año pierde el Estado de recibir de esas exportaciones. Es decir, solamente terminando con esta caja de este contrabando, el pueblo argentino pasa inmediatamente de ser un pueblo pobre a ser un pueblo rico. Pues estamos hablando de cifras astronómicas. Así es. Nahum, creo que está clarísimo que es financiable. Ahora, la otra pregunta, como esto da para mucho, necesitaríamos días, pero me quedan 5 minutos nada más. Te quiero hacer esta pregunta. Pongamos por caso una familia pobre, siempre los ejemplos son más favorables. Una familia pobre, una familia que a duras penas sobrevive, como tantas en la Argentina. Al recibir este ingreso, algunos dicen, si ese ingreso incondicional que van a tener todos los meses, con un prejuicio de que la gente es haragana, lo que vas a hacer, dicen ellos, es alimentar la vagancia en el país. Pero la historia demuestra que frente a la conquista de derechos, los pueblos se dignifican, se enaltecen y buscan objetivos cada vez más nobles. ¿Cómo ves vos la repercusión en los millones de familias? Entiendo la pregunta. Aparte del tema del financiamiento, resuelto ya, como vemos en la Argentina, que se resuelve en 6 meses, se tiene el dinero suficiente para financiar la renta básica. Aparte de este tema,
hay muchos otros temas. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? En el sitio que yo mencioné van a encontrar 12 beneficios para la sociedad. No es solamente que la gente tenga dinero en el bolsillo, sino que eso cambia toda la dinámica de la calidad de la sociedad. Se termina con la mayoría de la delincuencia que la gente sufre en las calles, se termina con el problema de las mujeres dependiendo de maridos porque dependen económicamente del marido y más si tienen hijos, y entonces esto le da por primera vez una independencia total de libertad, porque el ingreso básico es individual, se da a cada persona cada mes. Ahora, sobre el asunto de la vagancia, es un argumento muy hipócrita, muy hipócrita. Si tener dinero para vivir mínima y dignamente causa vagancia, los que dicen esto, ¿por qué no postulan que se termine con la herencia entonces? Sí, porque toda la gente que recibe fortunas, porque sus padres tuvieron la suerte que sus padres eran millonarios, entonces los padres tenían que desheredarlos a todos porque les hacen un mal heredando, porque los convierten en vagos. Entonces, no, para que tengan lo mínimo para vivir dignamente, los pobres, ahí formamos vagos, pero que reciban millones de dólares de herencia no forma vagos. Ninguno de los dos forma vagos. Los herederos de fortunas, ha demostrado la experiencia, que la gran mayoría de ellos se dedican a estudiar y capacitarse para continuar con las empresas de los padres, etcétera, y que no se dedican a ser vagos. Una minoría sí, pero no la mayoría. Y en la Argentina, si queremos hablar de sociedades que producen vagos, ya tenemos un ejemplo, la sociedad que estamos viviendo en la Argentina. La sociedad que estamos viviendo, generando tantos pobres y tantas personas en la calle, tantos indigentes, forma vagos porque no les da trabajos dignos, ni trabajos ni dignos en el sentido de que no es como dice el Estado, podemos dar algunos millones de trabajos, pero con salarios esclavos, no dignos. Es decir, que ganen 30, 40, 50, 70, 80 mil pesos por mes, siempre bajo la línea de la pobreza para que sigan siendo pobres. Eso es la época de la esclavitud. En la época de la esclavitud todo el mundo tenía trabajo, pero lo que no tenía era justamente salario digno por su trabajo, por eso era esclavitud. El asunto es que la sociedad pueda dar trabajos y dignos para que con salarios, con remuneraciones que permitan vivir dignamente. Y la actual sociedad, al no hacerlo, genera vagos, genera delincuentes, genera drogadictos, todo lo que genera una sociedad que produce un pueblo pobre. Entonces, ¿cómo van a decir? Y la renta básica puede producir vago. ¿Y qué está pasando ahora? ¿Quieren medir, hacer el estudio comparativo de qué sociedad va a producir más vago? ¿Una con ingreso básico universal o la sociedad actual que tenemos acá en la Argentina? Entonces, por lejos produce más vago la población actualmente, donde entonces 15 experiencias en distintos países del mundo han demostrado que cuando se le da en experimentos que se hicieron renta básica a la gente, entonces la gran mayoría la utiliza para estudiar, para hacer pequeños negocios, para buscar trabajos que les gustan, para aprender música, para dedicarse a cosas artísticas, pintura, etcétera. En el diseño que yo hice, porque hay distintos diseños de implementación de renta básica, no hay un solo diseño en el mundo. En el diseño que yo propongo, en la página que mencioné ahí se explicita, entonces yo incluyo talleres para la vida, es decir, que todas las personas puedan tener acceso a talleres para la vida que se darían por internet, por televisión, en las cuales en 2 o 3 meses la gente, sobre todo la gente pobre, puede tener cursos sobre filosofía, sobre pintura, sobre música, no solamente, también, pero no solamente sobre trabajos, es decir, de plomería, electricidad, etcétera, sino también que sirvan rápidamente en 2 o 3 meses para capacitarlos para la vida cultural, para enriquecer su espíritu, porque la mejor forma de sacar al pobre de la pobreza no es solamente dándole dinero al bolsillo, poniéndole también dinero
dinero, ponerle cultura en su espíritu y darle la salud, un sistema de salud que tengan alcance para un sistema de salud que tiene que estar incluido en el ingreso básico universal. Solamente con 2.350 millones de dólares por mes, como yo expongo, y por año, 2.350 millones de dólares por año, el Estado podría, en la tarjeta alimentar, dar alimentos gratuitos a los 47 millones de habitantes en el país. ¿Cómo puede ser esa cifra? Solo con 2.350 millones de dólares. Sí, porque eso es lo que se precisa para importar los insumos que hay que importar para hacer la producción de alimentos necesaria para darle gratuitamente, es decir, alimentos a los 47 millones de personas. Y estoy hablando a las 47 millones de personas para tener un alimento bueno, un alimento suficiente, no un poquitito como se da actualmente que no les alcanza para comer bien. Así es. Entonces, hay muchas soluciones. El asunto es, primero, tener la intencionalidad política de querer solucionar los problemas del pueblo. Y eso no se ve claro en ningún partido político, ni en el partido que gobierna, ni en el partido de la oposición. Nadie piensa en soluciones reales. La oposición, ¿qué crítica le hace al gobierno? Que está mal lo que hace, y no da ninguna propuesta viable, solamente apela a lo emocional, a la desilusión que la gente tiene con este gobierno, diciendo, ven, que malo que son, que inoperantes, que corruptos son, pero no proponen nada concreto que se pueda discutir en una mesa en una forma racional. Entonces, lo que precisamos es cambiar la calidad del diálogo, ir a un diálogo con calidad, en la cual se debata públicamente argumentos, y ahí vamos a ver cuáles son los argumentos contra la renta básica. Que en general no los vas a encontrar. Nahum, se me fue el tiempo, de hecho te agradezco muchísimo y vamos a seguir trabajando sobre este tema porque es una necesidad vital de nuestro pueblo. Bueno, repito la invitación que hice porque me parece que puede interesarles a muchos, que todos los profesores de cátedras, sobre todo de sociología, ciencias políticas y ciencias económicas, que quieran profundizar sobre estos temas que ahora hemos estado hablando y el financiamiento del ingreso básico, su beneficio a la sociedad, etcétera. Entonces estoy dispuesto por Zoom a darles charlas a sus alumnos para que la universidad este debate se expanda, porque es indispensable que la universidad se haga eco de este tipo de debate. Y también le ofrezco lo mismo a los empresarios, para darles esta charla a la Cámara de Empresarios, porque todos los empresarios que viven del consumo interno, con la renta básica, pasarán a ganar mucho más dinero, se beneficiarán mucho más, porque el dinero que gastará la gente, ¿en qué irá? Irá justamente a las empresas, que les venden productos y servicios, entonces ganarán también las empresas. Y con este diseño, si el dinero se obtiene de las cajas estas negras que hemos hablado, entonces el equilibrio fiscal se mantiene, esto que tanto cuida la ministra actual, que dice es indispensable mantener el equilibrio fiscal, se mantiene el equilibrio fiscal porque sale del dinero nuevo que entra, que si se mantiene el equilibrio fiscal, y no requiere poner nuevos impuestos, ni requiere aumentar los impuestos que hay, ni genera inflación, porque en el diseño que yo propongo, la medida en que se va aumentando el importe del ingreso básico universal, en esa misma medida se va al mismo tiempo aumentando la producción en el país, quiere decir que se equilibra más producción con más consumo, de forma que entonces que no hay inflación, porque Correcto. La inflación es justamente cuando hay un desequilibrio entre demanda y oferta. Así es. Entonces, bueno, Nahum, te tengo que dejar, se me va el tiempo. Pero de hecho la vamos a seguir en cualquier otro momento. Bueno, recibe un abrazo y un saludo para todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Igualmente, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, en Nahum Klicksberg.